Pues ahora escuchamos Ah, directamente. sí, sí. Bueno, a ver el micrófono, lo tengo. Se está grabando. Bueno, ay, pero ahora no me salen. Ay, tengo poca experiencia en esto, pero voy a tratar. A Tranquila, ver, tranquila. ahí está. Silenciar el micrófono, me decía. A ver. Ahí está. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar, va a hablar la doctora Sofía Burgos, que es médica hematóloga, sobre el linfoma no Hodgkin de células B, difuso de células B. Creo que es un tema muy importante, que hay muchos pacientes con este tipo de linfoma. Y les quiero recordar, si no están, que entren en el grupo de Linfomas Argentinas, sobrevivimos al linfoma, y ahí contesten un pequeño cuestionario donde justamente estamos viendo qué tipo de linfoma tiene cada uno, si tiene o no tiene obra social, si tiene un inconveniente con la entrega de los medicamentos, y también qué es lo que está pasando en estos momentos con el COVID y sus controles. Así que, bueno, como les dije, hoy tenemos la suerte de volver a contar con la doctora Sofía Burgos, a quien la dejo para hablar sobre el tema. Gracias, Sofía. Gracias, Aide. Buenas tardes a todos. A los que no me conocen, mucho gusto. El tema del que vamos a charlar ahora, sí me gustaría, digamos, aclarar algo. Siempre lo digo igual al principio. Esta no es una clase, aunque parezca porque hay diapositivas, la idea es dar información a todo el que quiera saber más sobre este tipo de linfoma, a los pacientes, a sus familiares, a sus amigos, información sencilla para comprender bien todo lo que tiene que ver con este tipo de linfoma, de manera de que eso agregue un tipo de valor o de un poco más de tranquilidad en lugar de provocar todo lo contrario, ¿no? O sea, tratar de dar información y herramientas que les vayan a servir a las personas que acompañan y a los pacientes. Así que bueno, si todos están muteados, voy empezando. El linfoma no Hodgkin difuso a células grandes B es uno de los tipos de linfoma, ¿sí? Entonces voy a empezar desglosando, porque este nombre tan largo de linfoma no Hodgkin difuso a células grandes B, ¿de dónde vienen? El linfoma es una enfermedad que no es benigna, ¿sí? El nombre de no Hodgkin viene precisamente de la persona que describió por primera vez los linfomas, que fue el doctor Hodgkin, ¿sí? El que está ahí en la fotito, pero la descripción que él hizo del tipo de linfomas que fue el primero en describirse fue la que corresponde al linfoma ahora conocido como linfoma de Hodgkin. Entonces, todos los demás que no tienen esas características se llaman no Hodgkin, ¿sí? Es así de sencillo, por eso de ahí viene el nombre. En los linfomas lo que ocurre es que hay una reproducción o una multiplicación o proliferación anormal de las células linfoides, ¿sí? Estas células linfoides pueden ser B, pueden ser T o pueden ser NK, que viene de un nombre en inglés, que es, digamos, las células asesinas, para que la traducción en español, que son las que se encargan de matar a los bichos, algunos bichos que nos pueden hacer daño. Entonces, los linfocitos, digamos, no son células malas, son células que todos tenemos, son células buenas, que cumplen una función que es protegernos de las infecciones, por ejemplo, del COVID, y hay varias familias de esas células, ¿no? Las células linfoides B, cuando se empiezan a multiplicar de manera loca y ya no es normal, esas células B son las que provocan el linfoma difuso a células grandes B, ¿sí? También puede haber un linfoma T, o sea que afecta a las células T, pero esa es otra historia.
Entonces, estas células que se reproducen pueden hacerlo a nivel de los ganglios linfáticos o también a nivel de otros tejidos que tengan células linfoides, como por ejemplo el vaso, que es un órgano que tenemos en el abdomen del lado izquierdo, o también puede reproducirse en la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, o en algunos tejidos que tienen mucosa con tejido linfoide, por ejemplo, el tracto gastrointestinal. Esto de acá es como algo general, para que vean lo frecuente que es, a qué edad se da y, digamos, si tiene las características que tiene en la población. Como ven esta curvita de aquí arriba, esto lo que está señalando es que con el transcurso de los años, esto es la edad, ¿no? La edad en años, la parte de acá más ancha. Con el transcurso de los años es mayor la posibilidad de la aparición de este tipo de linfoma. Es decir, la mayoría de las veces afecta por arriba de los 55 años en adelante. El color azulito representa el sexo masculino y el color rosa al sexo femenino, entonces como se darán cuenta sí hay algo de mayor afectación al sexo masculino. De todos los linfomas no Hodgkin, que son varios, este subtipo difuso a células grandes B es el más frecuente de ese grupo, ¿sí? Representa el 35%. Como afectan a la población más grande, o sea, arriba de los 55, 60 años, sí es un desafío para la ciencia, digamos, ofrecer tratamientos cada vez menos agresivos, ¿sí? Que puedan curar, pero con cada vez menos agresión, porque una persona de esa edad ya tiene algunas cosas probablemente de salud y son un poco más frágiles que las personas más jóvenes. Entonces es un desafío para el médico, para el equipo de salud y para la ciencia ofrecer un tratamiento a las personas de esa edad. Por otro lado, es el linfoma más frecuente a la infección por HIV. Igual esto con pinzas, ¿no? Porque ya sabemos que cada vez está ocurriendo menos, porque el HIV tiene un tratamiento, la verdad, al alcance de toda la población y de manera gratuita, entonces cada vez se ven menos afectación de este linfoma por el virus de HIV. Sin embargo, sigue ocurriendo y siempre dentro de los estudios que se piden cuando se diagnostica el linfoma se va a descartar el HIV. La presentación clínica, o sea, los signos y los síntomas que se pueden presentar, que los vamos a ver más adelantito, pues es muy variada y depende de dónde afecte, ¿sí? Porque dentro de los difusos de células grandes B pueden haber varios subtipos más, ¿sí? Por ejemplo, hay uno que solo afecta al mediastino, que se llama linfoma difuso de células grandes B primario mediastinal. Hay otro que es afecta solamente al sistema nervioso central y es primario del sistema nervioso central. No nos vamos a centrar en esos subtipos específicos, sino en el más frecuente, que es el que se localiza en los ganglios, ¿sí? Que puede llegar a afectar a la médula ósea. Tienen un alto índice de crecimiento generalmente, o sea, se reproducen muy rápido las células. Esto, aunque parezca que asusta, en realidad, en parte, tiene algo positivo, que es como las células se reproducen bastante rápido, o sea, la velocidad en la que se va a formar una tumoración va a ser bastante rápida. Eso hace que la mayoría de la gente, si se ve algo, consulte, porque ve que crece un poquito todos los días. Entonces, los lleva a consultar y gracias a eso, los estadios avanzados, o sea, sobre todo en los que está comprometida la médula ósea, son menos frecuentes que otros linfomas que crecen lento, porque como crecen lento muchos no se dan cuenta y no consultan tan rápido. Como crece rápido, generalmente no se diagnostica en estadios tan avanzados, ¿sí? Los estadios avanzados se diagnostican menos del 30% de las veces. La pregunta, digamos, que muchos hacen, todos diría yo en el consultorio, es ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a mi esposo? ¿Por qué pasó esto a mi tía? ¿Por qué sucede? En realidad, como puse acá en esta burbujita, se desconoce la causa precisa, pero sí se han identificado factores de riesgo, factores predisponentes, que estando presentes
sobre todo cuando hay más de uno de estos factores, podría tener más, digamos, riesgo de desarrollar este tipo de linfoma, pero claramente, como dice el nombre, son factores de riesgo, pero no quiere decir que si tenés algo de lo que voy a nombrar, te va a dar un linfoma, no. ¿Sí? O sea, pero se ha visto que el inmunocompromiso, por ejemplo, las personas que tuvieron algún tipo de trasplante de algún órgano, por ejemplo, un trasplante de riñón, y toman drogas, o sea, medicamentos después del trasplante para inmunosuprimirlos y de manera de que no rechacen el trasplante, pueden tener más riesgo. Las personas con HIV también, sobre todo si no toman la medicación y desarrollan el SIDA, que es los signos y síntomas por el HIV, sí, la verdad que hoy en día si toman la medicación andan re bien y no llegan a tener ningún tipo de problema. Después las inmunodeficiencias congénitas, es decir, que desde la infancia hayan sido diagnosticados con infecciones a repetición y constatada la inmunodeficiencia, enfermedades como el lupus, la artritis reumatoidea, que son catalogadas como colagenopatías, el síndrome de Sjögren también, y otras enfermedades autoinmunes. Por otro lado, las infecciones virales por ciertos virus específicos como el HTLV1, el Epstein-Barr. El Epstein-Barr es el virus de la mononucleosis infecciosa, la enfermedad del beso, como la conoce la gente. También el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, no el de la hepatitis A, que es bastante frecuente que digamos, alguien se enferme de hepatitis A en la población es frecuente, ese no, el que se contagia por la comida, no sería un factor de riesgo. Solamente hepatitis B, hepatitis C, que se contagia por la vía sexual o vía intravenosa, por contactos, digamos, con agujas o con material, fluidos contaminados, ¿no? Asimismo, la infección por la bacteria Helicobacter pylori sería un factor de riesgo para un subtipo de este linfoma que afecta al estómago, que se llama linfoma MALT. Después, discutido, pero también se ha descrito que la enfermedad celíaca podría ser un factor de riesgo, generalmente no sola, sino asociada a algún otro factor de riesgo más. Y otros cánceres que ya hayan tenido tratamiento, o sea, que ya hayan hecho quimioterapia o radioterapia, esos cambios que provoca en la persona esa quimioterapia o esa radioterapia, podrían, después de muchos años, tener que ver con la formación de un linfoma, ¿sí? Obviamente también esto, con el paso del tiempo y que la medicina va mejorando, se va viendo cada vez menos, porque cada vez es más la medicina de precisión, digamos, ya no se ven esas cosas que se veían antes por esa quimioterapia tan fuerte que terminaba ocasionando desastres después de varios años, ¿no? Y ya eso no ocurre tanto. Bien. Todo eso que mencioné acá, todos esos factores de riesgo lo que terminan provocando es un desorden en la maduración de las células linfoides, ¿sí? Cambios, sobre todo en la parte de los cromosomas genéticos, que hacen que las células maduren de manera distinta, ¿sí? Y eso hagan que varias cosas ocurren al mismo tiempo. Una, que se reproduzcan sin parar, la otra de que no se mueran, o sea, se reproducen sin parar y no se mueren, como las células normales que tienen un ciclo de vida y después se mueren. Estas no, entonces al reproducirse y no morir, sino que seguirse perpetuando, eso hace que se forme un tumor. Asimismo, se inhiben algunas proteínas que hacen que madure de forma anormal la célula. Hay distintas cosas que pueden, esto es chino, yo lo sé, hay distintas cosas que pueden hacer que el linfoma afecte esta parte de la maduración y se llame precentrogerminal, o si afecta a esta parte de la maduración, generalmente unas proteínas que suben y otras que bajan pueden hacer que el tumor sea centrogerminal, y si afecta en otra parte de la maduración, va a ser distinto, ¿no? Esto para que vayan viendo cómo dentro del mismo linfoma difuso de células grandes B, pueden haber varias variantes que tengan relación con el tratamiento y cómo le va a una persona con el tratamiento.
Los signos y los síntomas generalmente dependen de qué órgano esté afectando. Lo más frecuente es que afecta a los ganglios linfáticos, como vemos acá, y aparezcan ganglios que sean duros, móviles y que no duelan. Generalmente al principio no duelen, aunque sí hay casos en los que cuando es muy grande sí hay una molestia dolorosa, pero no es lo más frecuente. Síntomas B le llamamos a las cuestiones fuera de los tumores, como la fiebre, la pérdida de peso, que haya picazón en la piel, mucho cansancio. Y después, si afecta al abdomen, entonces va a haber dolor abdominal, sensación como de que comes y enseguida te llenas, se llama saciedad precoz o plenitud gástrica, y también puede crecer el hígado o el vaso en el abdomen, entonces puede ser que haya un abdomen crecido de tamaño prominente. Pueden haber otras cositas como falta de aire, sobre todo si el ganglio, digamos, y el linfoma se está formando en el tórax, cerca del mediastino, cerca de los pulmones y el corazón. Puede haber tos, que se edematice la parte del cuello porque se impide que circule bien la parte de la circulación venosa y eso hace que se acumule acá líquido. Manifestaciones en la piel y también si afecta al sistema nervioso central, o sea, el cerebro, puede doler la cabeza y causar mareos o inestabilidad en la marcha, entre otras cosas neurológicas. Estudios diagnósticos son 1550. Básicamente se van a hacer muchos estudios de sangre para ver marcadores tumorales como estos, como la LDH y la beta-2 microglobulina, serologías virales, porque como les dije antes, tienen relación los virus de hepatitis B, C, el HIV, el de la mononucleosis, etc. Entonces hay que buscar bien para tener documentado qué pudo haberlo provocado y, por ejemplo, si la persona se le encuentra una hepatitis B activa o una hepatitis C activa, se debe dar medicación para tratarla, porque si no, listo, le pongo quimioterapia, pero el virus sigue haciendo de las suyas, ¿no? Entonces esa parte es importante investigarla bien. Una ecografía del corazón, una endoscopia del tracto gastrointestinal solamente si corresponde, la tomografía de todo el cuerpo o el PET, que digamos es lo que más utilizamos hoy en día, la biopsia, por supuesto, si hay un ganglio, sacarlo para estudiarlo, y algunas veces también hacer una punción lumbar para sacar líquido cefalorraquídeo y ver que no haya compromiso del sistema nervioso. Entonces, básicamente, los estudios iniciales, que son un montón, van a ser estudios de sangre, de la médula, la biopsia del ganglio, sacar una buena muestra, lo más grande que se pueda, para poder ver bien qué tipo de linfoma es. Como vemos acá, el patólogo hace varias coloraciones, por eso la biopsia tarda, es una desesperación, pero tarda cerca de un mes. Y el estudio de PET para ver si hay compromiso localizado o más bien que tenga compromiso más avanzado. Entonces, ¿para qué hacemos todo eso? Todo este poco de estudios que se hacen al inicio, que son muy fastidiosos, para ver qué variante morfológica del linfoma difuso es, si es centroblástico, inmunoblástico o anaplástico, para ver el inmunofenotipo con todas estas marcaciones. O sea, el patólogo tiene que buscar muy bien qué subtipo es, porque eso va a influenciar al, digamos, el pronóstico de la enfermedad. Las imágenes con la tomografía o la resonancia o el PET es para ver cuántos territorios ganglionares están ocupados y según eso estadificar si es estadio 1, 2, 3 o 4 el estadio del linfoma. Y según eso se saca un score o se hace un calculito de cuántos factores de riesgo tiene y cuánto le afecta eso al pronóstico. Entonces, la edad mayor de 60 años, el performance status quiere decir cómo está la persona, si es una persona que tiene movilidad propia, independiente, que no le ha afectado en sus actividades habituales, o ya es una persona que esto le está incapacitando o tiene otras cosas que lo incapaciten, como por ejemplo haber tenido un infarto, un ACV o cosas que hayan sucedido antes del linfoma,
Eso también influye en este score para saber cómo le va a ir al paciente con el tratamiento. El marcador tumoral que les hablé, la LDH, que es la lactato deshidrogenasa, cuántas áreas ganglionares están afectas, o sea, el PET o la tomografía, con la estadificación que les mostré acá, esta de Ann Arbor. Ahí. Y con estos factores nosotros hacemos un calculito y sacamos el IPI, ¿sí? Si la numeración da de 0 a 1, 2 a 3 o de 4 a 5, nos va a permitir saber si tiene buen pronóstico, un pronóstico intermedio o un mal pronóstico la enfermedad. Una vez que se hizo todo esto, que hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible y que no afecte el inicio del tratamiento, hay que hablar ciertas cosas muy importantes antes de empezar un tratamiento. ¿Tá? Lo primero es plantear, digamos, qué tratamiento sería el mejor para la persona que tenemos delante. Probablemente no sea el mismo tratamiento el que le vamos a dar a una persona de 78 años que el tratamiento que le vamos a dar a una persona de 50 años. Se debe hablar de todos los efectos adversos probables. Generalmente nombramos cuáles son los frecuentes y cuáles son los muy raros. Y se firma un consentimiento en el que el paciente o su familiar o los dos comprenden y aceptan el tratamiento y todo lo que conlleva hacer el tratamiento. Si es una persona que está en edad fértil, sea hombre o sea mujer, hay que hablar de la afectación que tiene este tratamiento sobre la fertilidad, explicar muy bien esto, hablarlo muy despacio y con calma para decidir, en el caso de que esté en edad fértil la mujer o el hombre, si quiere hacer congelar, digamos, esperma o congelar óvulos para asegurarse, digamos, que más adelante, después de la quimioterapia, no se vea comprometida la posibilidad de ser madre o padre. Y lo tercero, pero no menos importante, es iniciar un acompañamiento psico-oncológico y también ofrecer la posibilidad de grupos de apoyo. Muchas, digamos, de las personas que por ahí están aquí conectadas, lo encontraron porque su médico se lo sugirió y por ahí algunas otras nadie se lo sugirió, pero lo buscaron por su cuenta y lo encontraron aquí, ese grupo de apoyo en la asociación. Así que las personas que estén acá hace un tiempito, por ahí saben que sí, ayuda mucho y es importante. Eso como una primera cosa. Después hay que elegir, hablar y colocar un catéter por el cual se va a recibir la medicación sin comprometer la circulación venosa de los brazos. La elección del catéter va a depender de muchas cosas, del centro donde esté el paciente, de qué sea lo ideal, de la situación particular, por ejemplo, si es un linfoma que afecta al mediastino y que por ahí está provocando algún tipo de problema en la circulación cercana, como en la subclavia, etcétera, por ahí quizás se elija otro catéter distinto, pero lo más frecuente es que coloquemos este catéter que se llama Portacat, que va aquí, como lo ven, en la subclavia, se entra por ahí, ¿no? Y queda implantado debajo de la piel, que es como un botoncito. Es lo mejor que puede ocurrirle al paciente porque este vaso de acá es de calibre bastante ancho, entonces la quimioterapia, que es bastante abrasiva, digamos, para el vaso sanguíneo, pase por ahí sin provocar ningún tipo de daño importante, y los pacientes no suelen tener ningún tipo de problema con un catéter que pase la medicación por ahí. En cambio, en los brazos sí puede haber algún tipo de dificultad de que la vena se rompa y de que la medicación se salga hacia el torrente, digamos, hacia los tejidos de afuera y pueda provocar algún problemita. Entonces, la mayoría de las veces colocamos este catéter, que es más cómodo porque dura todo el tratamiento, o a veces también, si no, una vía central,
al principio, los primeros ciclos, y después se elige otro catéter más permanente, porque tampoco vamos a atrasar el tratamiento por la colocación del catéter. Se puede poner una vía central que dura, dependiendo del cuidado, hasta un mes, y después más adelante colocar el portacat, o también se puede colocar un catéter de PIC, que se introduce por acá por el brazo, pero que termina llegando en realidad hasta arriba, aunque la entrada sea por acá, termina en un vaso grande, que es lo ideal. Y después están estudios más basales, como ya lo mencioné antes, de un ecocardiograma. En algunas ocasiones, si el paciente tiene antecedentes importantes, se van a hacer otros estudios más, pero básicamente la quimioterapia que va a recibir el paciente con linfoma difuso de células grandes B, lo que más nos preocupa es cuidar el corazón. Bien. El tratamiento, esto es chino, ya lo sé, pero solamente lo que quiero decir es que es bastante estándar y tiene que ver con esto de acá que nosotros los médicos le llamamos R-CHOP, y que incluye estas drogas. El R-CHOP, las iniciales son de cada medicación, ¿no? La R de rituximab, la C de ciclofosfamida, la D de doxorubicina, la B de vincristina y la P de prednisona, que la prednisona es un corticoide, seguramente lo han escuchado, ¿sí? Es el mismo tratamiento generalmente para todos los casos. Hay una variante de este tratamiento que se llama RDA-EPOCH, que es aumentando una medicación más, que sería la letra E, que quiere decir etopósido, y este de acá se utiliza en casos precisos, como por ejemplo en un estadio más agresivo o en algunos subtipos un poquito más agresivos. Según el estadio, si es 1 o 2, y del tamaño que haya tenido el grupo ganglionar afectado, entonces se darán 3 ciclos de R-CHOP más radioterapia, o 6 a 8 ciclos sin ninguna radioterapia, o si es estadio 3 o 4, en cambio se darán de 6 a 8 ciclos de el mismo esquema de quimioterapia. Lo que varía es la cantidad de ciclos y si se acompaña o no se acompaña de radioterapia. Después hay algo más que probablemente vayamos a requerir hacer, que es hacer una quimioterapia intratecal, que va aparte de la quimioterapia sistémica que pasa por el catéter. Esta otra quimioterapia es por medio de una punción en la columna, entrando a la médula espinal, que es la que conecta con el cerebro. Por ese canal pasa el líquido cefalorraquídeo, entonces nosotros introducimos por ahí medicación que llega a las meninges y que protege las meninges para que la persona no le vaya a llegar el linfoma hasta ahí, ¿sí? En el momento en el que hacemos esta quimioterapia intratecal, también tomamos una muestrita generalmente, la primera vez aunque sea, para ver que no estemos llegando un poco tarde y que ya esté comprometido. Entonces, esa muestra se manda a estudiar y luego de tomar esa muestra se infunde medicación para proteger las meninges. Esto no se hace en todos los casos, ¿sí? Se hace en estos casos precisos, cuando hay compromiso de médula ósea o más de 2 sitios ganglionares comprometidos, cuando ya se evidenció en la tomografía que están afectadas las meninges, o cuando hay compromiso testicular, o cuando hay una masa epidural, es decir, cuando se ve también en la tomografía, no las meninges, sino ya un compromiso en la epidural, cuando hay compromiso de mama, en el caso de las mujeres, o en el caso de las personas a las que se diagnosticó HIV. Igual esto de acá también varía bastante, porque hay que, digamos, ver cada caso en particular. Después, lo otro importante es, una vez que ya se hizo el tratamiento, es volver a repetir un estudio de tomografía por emisión de positrones, es decir, un PET, para poder evaluar si hubo o no hubo respuesta al tratamiento. Y si hubo respuesta, cuánta respuesta hubo, porque a veces hay una respuesta parcial y no una respuesta total. Entonces, este nuevo PET
nos va a hacer estadificar por medio de esta escala que se llama de Deauville en grado 1, 2, 3, 4 o 5, y según eso nosotros vemos si se borró el linfoma o si quedó algo en el PET que haya que intervenir con otra quimioterapia o con radioterapia en algunos casos. Bien. En el caso de que no hubiera respuesta y que el PET hubiera dado mal, lo que habría que hacer es fijarnos en el PET, qué fue dónde está la parte del linfoma la más comprometida, para ir a biopsiar ahí otra vez. No es imposible que el patólogo, después de igual haber hecho todas esas marcaciones durante un mes de las que les hablé al principio, igual el diagnóstico haya sido uno que no haya sido el correcto. Entonces, lo primero que hay que hacer si el PET no da bien es pensar, quizás no era ese tipo de linfoma, quizás era otro. Entonces, se debe, según guiados por el PET, buscar dónde está la mayor afectación y tratar de buscar en ese sitio, tomar de ahí la biopsia, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve el PET. Una vez que hayamos hecho la biopsia, si se confirma que era este tipo de, digamos, de linfoma, que efectivamente estaba bien diagnosticado, entonces nosotros vamos a pensar que hubo quimioresistencia, es decir, que la quimio no fue suficiente y que el linfoma está siendo resistente, así como las bacterias son resistentes a algunos antibióticos, ¿sí? Entonces, con un PET positivo y una nueva biopsia, habiendo confirmado que sí es este linfoma difuso de células grandes B, se lo cataloga como enfermedad refractaria, ¿sí? La otra posibilidad es que el PET haya dado bien, pero que después de unos meses vuelva a tener el paciente los ganglios en el cuello o en donde los tenía antes, o le salgan lesiones nuevas, o en los controles se vea que la LDH, esta lactato deshidrogenasa que les hablé al principio, que es un marcador tumoral, vuelva a aumentarse. Entonces ahí lo que tenemos que pensar es que no fue refractario, sino que sí respondió a la quimioterapia, pero hubo una recaída, es decir, que la quimioterapia funcionó solamente temporalmente y nuevamente el linfoma volvió a aparecer. En el caso de que sea una recaída, también se tiene que verificar que el diagnóstico haya sido el correcto con una biopsia nueva. Y bueno, si se confirma, digamos, que si era un linfoma difuso de células grandes B, tenemos que preguntarnos cuánto duró la primera remisión, o sea, cuántos meses le duró la respuesta al primer intento de tratamiento. Si la enfermedad recayó antes de los 12 meses, o sea, antes del año de haber recibido el tratamiento y había recibido rituximab, entonces se tiene que pensar cómo está el paciente ahora, si pero el pronóstico, digamos, desfavorable nos va a hacer pensar en la quimioterapia de rescate con estos esquemas nuevos, que bueno, son chinos también, pero siempre con rituximab, o en ofrecerle la posibilidad de un estudio clínico, si es que en nuestro país y en nuestro medio está disponible. En cambio, si pasó más de un año de haber recibido el tratamiento, se debe, digamos, pensar también en quimioterapia de rescate, pero no lo catalogamos como pronóstico desfavorable, ¿sí? Le damos una quimioterapia nueva que tenga rituximab y otras medicaciones, pero no lo catalogamos como de mal pronóstico a esto de aquí. En ambos casos, igual, una vez que se logre la respuesta, como hubo una recaída, no queremos que haya otra, una vez que se haya logrado la respuesta, se lo envía al centro de trasplante para intentar un trasplante autólogo de médula ósea. Un trasplante autólogo de médula ósea quiere decir que no va a necesitar el paciente de ningún donante, sino que van a recolectar las propias células de ese paciente una vez terminado el tratamiento y estando sin enfermedad, y después se le vuelven a colocar sus células posterior a dar una quimioterapia súper intensa que va a necesitar, digamos, de
otras células nuevas en la médula ósea para crecer, porque si no se las ponemos, el paciente se queda, digamos, sin defensa, sin glóbulos rojos, sin glóbulos blancos, sin plaquetas. Entonces, le terminamos poniendo las mismas células del paciente después de haberle dado una quimioterapia intensa, pero no necesita de ningún donante, entonces generalmente es más o menos rápido. Y luego del trasplante ya ahí nos quedamos, digamos, solamente con seguimiento. En cambio, si intentamos darle quimioterapia y no se logró que el linfoma se vaya, lo catalogamos como refractario y hay que buscar otras alternativas hasta poder lograr que no tenga enfermedad para que llegue al trasplante y le vaya bien. Porque si va al trasplante con enfermedad, muy probablemente no sirva y no es la idea, digamos. Hay que seguir intentando con varias quimioterapias hasta que se logre la respuesta. Después viene la parte del seguimiento en la que hay que, a través de los meses y años después de haber recibido el tratamiento, pensar en la posibilidad de que haya lesiones a largo plazo. Entonces, para eso son los controles y los seguimientos que no deben abandonarse. Probablemente después de varios años ocurra alguna cuestión hematológica, como una mielodisplasia. Podría haber, ya les dije antes, cada vez menos, pero podría haber con el paso del tiempo alguna fibrosis o algún daño pulmonar. La parte cardíaca, insuficiencia cardíaca, es decir, afectación del miocardio, del músculo del corazón, o enfermedad coronaria. También quizás después de la quimioterapia haya algún tipo de compromiso inmunológico a largo plazo. Todo eso lo tenemos que ir a buscar para descartarlo. En el caso de que haya habido radioterapia, sobre todo en las mujeres, hay que controlar que no aparezcan signos de enfermedad maligna en la mama. Y en el caso de lo neurológico, neuropatías, sobre todo con esta droga vincristina, que es parte del R-CHOP, de parte del tratamiento que se suele dar para este tipo de linfoma. Y después van a ver, digamos, los controles que ya van por fuera de los estudios para ver la mama, el corazón y todo eso, que son los controles clínicos, con un examen físico y laboratorio cada 4 meses durante 2 años, y luego 2 veces al año durante 5 años, si no hay signos, digamos, de que el linfoma esté asomándose. Luego pasan a hacer controles solamente una vez por año. El estudio por tomografía se hace 2 veces al año durante los 2 primeros años y luego una por año por 5 años. ¿Sí? Y bueno, después hay otras cositas que ya se las había mencionado, como la mamografía, el ecocardiograma, solamente en el caso de que haya habido radioterapia como parte del tratamiento. Eso sería todo. Espero que no haya sido demasiado complicado lo que mencioné y bueno, quedo a disposición si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, Sofía. Bueno, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta de los que están acá en el Zoom? Sacate el micrófono, o sea, habilita el micrófono. ¿Ahora me escuchás? Sí. Sí, yo pregunto a la doctora si la variedad esta de linfoma que estuvo explicando muy bien, somos 2 pacientes acá, mi esposo con linfoma no Hodgkin, la variedad es del manto, y yo linfoma Hodgkin. Yo estoy en remisión, por eso que nos interesamos mucho con esta charla y nos aclaró muchísimo la doctora. La de las células difusas B tiene, yo creo que en la variedad del manto es la que me preocupa, porque mi esposo en este momento está transitando la segunda recaída después de 10 años de tratamiento. Y yo estoy peleando con la medicación, por eso que usted, muy atenta a la apertura de la charla, nos preguntó si teníamos problemas con la medicación, y yo necesitaría sus consejos
o su apoyo, sé que los tenemos porque lo sé, sobre la medicación que le han sugerido, y estamos en una disyuntiva que ya recibió 35 quimioterapias, mi esposo. ¿Qué Células variedad. Sí, ¿Pero la qué variedad, medicación le dieron? sí. Bueno, él estuvo con rituximab la primera vez hace 10 años. La primera recaída, que fue antes de los 12 meses, por eso yo estuve atenta con la doctora, le dieron rituximab más bendamustina. Estuvo con, no era posible, no era, digamos, hicimos las consultas para autotrasplante, por su edad no fue posible, era en ese momento 70 años. Entonces estuvo 2 años con mantenimiento con rituximab, muy bien tolerado siempre, 5 años de remisión, ya le iban a dar el alta, siempre con controles de laboratorio, con controles de TAC y PET y todo lo que se hace. Y tiene la recaída ahora, en el 2019, después de 5 años de remisión. Claro, la obra social, digamos, la sugerencia de los médicos era ibrutinib. Ahora con la segunda, ya al no tener autotrasplante, se recomienda ibrutinib. Eso fue el año pasado. La obra social no accedió, dio otra alternativa, que estuvimos a 8 quimioterapias con esa alternativa, bortezomib. Y bueno, ahora en la semana pasada hicimos el PET, digo porque hablo en plural, y no ha dado resultado. Entonces en este momento estamos peleando por ibrutinib, que es lo que corresponde. Pero el ibrutinib está aprobado para linfoma de manto. Sí, pero la obra social, IOMA, se la nombra. Bueno. Te la nombro, doctora. Doctora, usted es Aide, ¿no es cierto? Sí, pero soy odontóloga, no soy médica. Ah, bueno, pero es doctora también, por eso le dije doctora. Sí, IOMA... nos está dando vueltas. ¿Sabe lo, no sé, la doctora no está ahí, o le digo a usted, ¿sabe lo que nos ¿sabe lo que nos sugirieron ahora? Lenalidomina. ¿Vos mandaste un mail? Porque yo acá justamente tengo una consulta de alguien que me mandó un mail que le aconsejaron lenalidomina y polasutumab. No, yo no fui. No, yo no fui. ¿Cuál es su mail, doctora? Así le mando. Tenés que mandar a info@linfomasargentina.org. Eso sí. Ahí mandás todos los datos de tu esposo, el número de IOMA, todo. Y hay un grupo de IOMA en Facebook que se llama IOMA Amparos y Reclamos, que se juntan todos los pacientes de IOMA a hacer amparos colectivos y a luchar en forma colectiva. Búscalo también, pero mandamos un mail con todos los datos. Sí, es decir, info@linfomas Argentina. En la página debe estar. Está en la página esta, me mandas todos los datos, ¿Cómo no? Bueno, lo voy a hacer porque esa es la preocupación actual. Perfecto. A él le corresponde en este momento ibrutinib. Bien. Sí. Muchas gracias. No, a vos. Muy amables han sido, muy amables. Gracias. María Luján, ¿vos querías preguntar algo? No, ¿qué tal? Buenas noches. No quería preguntar nada, solamente quería agradecerles la charla y que fue aclaración para mí. Yo estoy en remisión desde hace 2 meses nada más, pero me sirvió mucho para aclarar lo que puede venir después. Así que bueno. O no. Yo hace 21 años que hice tratamiento y también me dijeron que antes de los 5 recaía. Así que, o no. Bueno, o no, es la posibilidad. Así que muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Me dejas un segundito? Sí, dale. Decir una cosita chiquita. ¿Quieres una pregunta? No. Dale, pero un segundito solamente le quiero decir, ¿cómo es el nombre de la señora que me habló de la esposa del linfoma del manto? Teresa. Teresa, ¿cómo te va, Teresa?
Mira, Gracias, doctora. Solamente quiero aclarar una cosita, porque el linfoma del manto es totalmente distinto del linfoma difuso de células grandes B que yo Ajá, hablé. sí. ¿Está? Sí, es Sí, verdad sí. que es un linfoma no Hodgkin, sí, pero la historia natural, el comportamiento del linfoma del manto es como de cronicidad. Es decir, esto de que suele volver, ¿sí? Es distinto. Pero es bastante quimiosensible, es decir, que suele volver después de un tiempo, pero es sencillo de volverlo a borrar. Es como que suele responder uno y por un tiempo y probablemente después quizás si aparece otra vez lo logremos sacar del medio. Por eso esto de dar el alta, difícilmente uno le da el alta a una persona con linfoma del manto porque como que tiene esa tendencia, viste, a en el tiempo en algún momento Lo se sabemos, asoma de vuelta. Ok, lo sabemos. dale. Fíjese, Perfecto. doctora, que son 10 años que Claro, llevamos. es distinto del difuso. El Y son difuso sí, sí, claro, sí, en cambio se puede curar. ¿Sí? claro, Puede cada tener una remisión después del, sí, claro, sí, el difuso es otro comportamiento. Claro. claro, y el Hodgkin también sé que se puede curar. Mucho más. El Hodgkin tiene una tasa de curación arriba del 80%. Sí, yo soy Hodgkin, Claro, es el linfoma que más se cura. claro. Y Claro. sabemos lo de mi esposo también, que vuelve y volvemos a atacar, como quien dice, y vuelve y volvemos a atacar. Claro, y está bien ibrutinib, y lenalidomida no está mal, no está mal. ¿No? Obviamente, si tenemos que elegir ibrutinib porque está recaído otra vez de varias veces, o sea, ya no te pueden dar tantas vueltas. La verdad es Claro, que te lo van a terminar claro, aceptando. Sí. claro. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Alberto. Hola, buenas tardes. Sí, quería hacer una... ¿Sí se me escucha? Sí. Quería hacer una pregunta a la doctora Sofía. Igual, difuso de células B grandes mediastinal, 6 meses de remisión. Quería preguntar si existen ciertos factores o características que no sé, que hagan pensar en que no haya una recaída. Por ejemplo, no sé si un paciente tuvo una sola línea de tratamiento, le va a ir mejor y que la recaída sea menos, o si no tuvo el refractario. O sea, no sé si existen ciertas características que hagan pensar que una remisión dure mucho tiempo. No sé si me expliqué. Sí, sí, te explicaste muy bien. Sí, te Esa sería mi pregunta. Bien. Vos justamente me hablaste del linfoma difuso cerebral grande B primario mediastinal, que tiene por ahí un apartado distinto, por eso yo dije que ese y el primario de cerebro es como una cosita un poco distinta, aunque sí el tratamiento puede ser el RCHOP o el que va con etopósido, que es el DAEPOCH. Este tumor, el primario mediastinal, es súper quimiosensible, o sea que le suele ir bien. Lo que pasa es que lo más importante es ver cómo fue el comportamiento al diagnóstico y cuánto tiempo pasó del diagnóstico a que empezó el tratamiento. Entonces, hay cosas que tenemos que mirar, ¿no? ¿Solamente estaba en mediastino o había un ganglio por acá arriba también o cerquita del mediastino? A veces hay unos que afectan al corazón, que se encuentra un poquito de linfoma dentro del corazón. La LDH estaba muy alta. O sea, cosas del diagnóstico nos hacen pensar un poco en el comportamiento. Y después, si requeriste o no requeriste radioterapia, al finalizar, viste que te hacen un PET, a veces queda en el 50% de las veces queda un poco de masa, pero que no capta en el PET, eso no es nada malo, solamente que suele quedar un pedacito como de secuela, pero si no lo capta el PET no es nada malo, no hay que hacer radioterapia, pero en cambio si sí captó algo y sí requeriste radioterapia, eso también es otro factor a tomar en cuenta. Pero es bastante quimiosensible, o sea, suele irles bien una vez que terminan el tratamiento, les suele ir bien generalmente.
y no hay algo después de haber recibido la primera línea de tratamiento que te haga pensar en no voy a tener una recaída. Lo que te hace pensar eso es cómo fue el diagnóstico, todos los factores del principio. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que te diagnosticaron hasta que iniciaste el tratamiento? Ok, buenísimo. Muchas gracias, excelente plática. Teresa, te llamaba iPad, la señora de Ibrutinib. Si habilitas un poquito el micrófono. Sí. Escúchame, hay una persona que tiene para donarte una caja de Ibrutinib. Ah, sí, estoy mirando. Fíjate en el chat. Sí, estoy mirando. Ani@guay. Claro. Y está el celular, Ani Guay, y está el celular. Así que millones de gracias, Ana. Sí, genial. Sí. Teresa, te dejo mi celular y vos me escribís. Bueno, ¿cómo no? Ahí. ¿Sos Ani? Sí, Ani_Guay. Sí, @hotmail.com. Sí. Buenísimo. Ay, bueno, qué bueno. Bueno, gracias. No, por favor. Y bueno, estas son cosas buenísimas que nosotros no podemos recibir medicamentos por estatutos, claro, pero lo que hacemos es conectar a los pacientes y ustedes se arreglan. Y bueno, la verdad que no. Bárbaro. Gracias. Una pregunta, Sofía. No sé si tiene que ver con este tipo de linfoma, pero me llegó una consulta de un paciente que no me aclara el linfoma que tiene, que también le dieron lenalidomida y les van a dar polasumab para entrar después aparentemente se va a Estados Unidos a hacer un tratamiento con CAR-T. Iba a entrar a la charla, pero creo que no está. El famoso tratamiento con CAR-T. ¿Podés decir algo? Sé que acá en Argentina va a tardar mucho en llegar. Pero bueno, que él está seguramente entrando en un protocolo de investigación. No, está buscando. Lo que está pretendiendo es que el gobierno, cosa que no va a pasar, que el Estado le ayude a viajar a Estados Unidos a hacer el tratamiento, cosa que no veo improbable, pero por lo menos para contar un poquitito, así muy por arriba, qué es el tema de las CAR-T, muy por arriba, porque en Argentina creo que va a tardar mucho, ¿no? Muy por arriba. No, es que sin saber el tipo de linfoma, no puedo emitir ningún comentario, porque más que nada, si él o ella quiere entrar a un protocolo de investigación con CAR-T cells, que están personas en espera desde hace años, digamos, la verdad es que hay que tener cuidado con qué medicación recibe, porque los criterios para ingresar a esos ensayos clínicos son muy estrictos. Entonces, por ahí depende del tratamiento que haya recibido. Si recibió una cosa que está fuera de lo habitual, por ahí eso va a ser un impedimento. Pero no tengo idea qué linfoma es ni nada, entonces no puedo emitir mucha opinión de eso. De las CAR-T sí, por supuesto. Las CAR-T cells en realidad es una medicina muy avanzada y que está dando muy buenos resultados excelentes, y que la verdad es el futuro, probablemente la futura cura de algunas enfermedades que pensábamos que no la tenían. Por ejemplo, del mieloma y sí de algunos tipos de leucemias y de linfomas. Entonces, lo que pasa con las CAR-T cells es que se toman unas células del paciente que son modificadas in vitro en el laboratorio de una manera muy compleja, y luego esas células modificadas se vuelven a colocar en el paciente por medio de unas infusiones, y obviamente con algunas premedicaciones y otras drogas, que termina ocasionando que la persona tenga células dentro de su organismo que la defienda por el resto de la vida de las células malignas que le ocasionaron la enfermedad. Es como que tiene todo el tiempo soldaditos dentro de su cuerpo
que al detectar que viene otra vez a crecer la célula maligna, la mata. Aparece. ¿Sí? Buenísimo. Lo que pasa es que todavía se está investigando porque no sabemos a largo plazo ese permanente estado de vigilancia de la persona que podría ocasionarle como a largo plazo. Sí se sabe algunos efectos en el momento de la infusión y unos días, semanas después de la infusión que pueden ocasionarse por la infusión de estas células, y tendrían, digamos, serían manejables dentro de todo, ¿no? Pero alguna de las cosas que más preocupa es la neuropatía que puede ocurrir, y las reacciones infusionales. Pero bastante prometedor y bastante buenos resultados tiene, que esos efectos adversos probables son nada comparado con el beneficio de personas a las que les ha ido mal con todas las formas de tratamiento que hubo y no, digamos, ya se probó con todo. Las CAR T-cells muestran que pueden, digamos, solucionar e incluso curar enfermedades que parecían que no tenían cura. Sería el futuro, ¿no? O sea, se está haciendo, sé que en España, en muchas comunidades se está aprobando, pero creo que para que llegue acá todavía nos va a faltar bastante. Y preguntarte sobre el Polasuzumab. ¿Cuándo está verdaderamente indicado o aprobado? Bien. El Polasuzumab, que bueno, como verán, termina en UMAB, y ya les habrá sonado el Rituximab, el Obinutuzumab. En realidad es cuando la persona está refractaria o no ha podido seguir utilizando ni Rituximab ni los otros anticuerpos monoclonales que hay como opción después del Rituximab, porque después del Rituximab todavía hay otras opciones más. Exactamente. Y la verdad que en Argentina muy poquitos centros lo pueden utilizar. Sí, creo que se aprobó el año pasado encima, ¿no? Es muy reciente y es muy difícil que una obra social lo acepte, a menos que el paciente haya pasado por todos los otros anticuerpos que hay disponibles. Eso es muy infrecuente porque la verdad que generalmente incluso antes de probar otra cosa que no sea Rituximab, con otras combinaciones de quimioterapia, generalmente el paciente pasa primero por trasplante autólogo o por un trasplante halogénico. Claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? No sé si Emil se había levantado la mano, no sé si quería hablar o sí. fue... Emil. ¿Qué tal? Bueno, soy un poco nueva en todo esto, por eso me sumé a la charla para empezar a sumar el conocimiento de lo que me está pasando. En abril me diagnosticaron y bueno, lo que yo quería consultarles hoy, tuve la mala suerte de agarrarme COVID. Por suerte es leve, pero quería saber en cuánto podía influir en la continuación del tratamiento. Está bien. Mira, realmente influye poco, ¿sí? En tu caso, por ser leve, lo más probable es que se hubiera retrasado como mucho una semana la quimioterapia, si es que se retrasó. Dentro de lo posible, habría que intentar que no se retrase. Pero más o menos se les suele dar una semana porque viste que a veces parece leve y después aparece la neumonía. Pero no debería eso retrasar el tratamiento, al menos no más de una semana. Es importante que la quimioterapia se haga en tiempo y en forma. Obviamente, si es una neumonía bilateral, no vamos a exponerte, digamos, a que el cuadro se agrave. No sé en qué momento te pasó lo del COVID. Si ya estando con las defensas bien o si fue en el momento en que te bajaron los neutrófilos. ¿En qué momento fue? Por suerte fue, yo estuve internada por una neutropenia, salí de la internación un miércoles y al miércoles siguiente empecé con un poco de dolor de garganta y ahí me hisoparon, pero ya tenía bien el laboratorio. Bueno, qué suerte, claro. En el caso de ser así, la mayoría de las veces hubiéramos esperado una semana
para ver que no se complique, porque a veces parece al principio leve y después viene la neumonía. Lo más probable es que esperen una semanita, pero creo que no era necesario, porque no, viste, es a los 21 días la siguiente quimio. Así en mi caso me están haciendo cada 28. El tema es que me dijeron, tanto el médico que me hace el seguimiento como la hematóloga, que el aislamiento tiene que ser de 21 días. Claro, 21 días y un hisopado negativo para poder continuar. Ok, y te hicieron el hisopado, o sea, ¿quieren esperar 21 días sin tratamiento? Sí, es lo que me dijo. Yo tendría que haber hecho el tercer ciclo el lunes de esta semana, que está por terminar, y bueno, ahora tengo que esperar. Se me va a atrasar casi 3 semanas de lo que estaba previsto. Bueno, eso, lo que pasa, ¿sabes qué? Es que no es que hay una guía de cómo hacer, si al paciente con el linfoma, no sé qué linfoma tenés, viste, no sé ni el estadio, nada. Claro, del primario mediastinal, igual que Alberto. No es que hay una guía de qué hacer con... No. Entonces, muchas decisiones, lamentablemente, hasta que haya más información, la Sociedad Argentina de Hematología todo el tiempo está recabando datos, nos pide que llenemos datos para poder, viste, hacer una guía de esto. Muchas de las veces las decisiones van a depender de la experiencia del centro. Yo no sé si está en un centro público o privado, y entonces, ¿qué pasa? Depende del centro en que uno esté, cómo viene la mano. Lamentablemente algunas veces es así. Entonces muchas decisiones van a pasar de pronto por ese lado. Nosotros, la verdad, no esperaríamos demasiado. Sí, el hisopado negativo, muy probablemente sí, pero generalmente hacemos una reunión con infectología, los clínicos y nosotros para decidir, porque es bastante individual. Lo que se le hizo a tal persona no es lo que se le va a hacer a tal otra. Lamentablemente no. Depende de varias cositas. Así que espero que no se retrase mucho tu tratamiento, pero estoy segura que la decisión que tomaron no fue a la ligera y consideraron varias cosas. Incluso hay que considerar en qué ciclo estás, si estás empezando o ya vas más de 2 ciclos, porque si la enfermedad ya recibiste un par de ciclos, uno ya se queda más tranquilo de que ya por lo menos controló la masa tumoral y por ahí podés esperar un poquito. La prioridad es no hacer daño. Ajá, está bien, sí, iba a ser mi tercer ciclo, o sea, recién estoy empezando. Claro, ya hiciste 2 ciclos, a uno más o menos que le daría la tranquilidad de, mirá, esperemos el hisopado, porque ya con 2 ciclos uno piensa que ya hizo un control bastante importante de la masa tumoral. Ajá, ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Mariana, ¿hay alguien en Facebook preguntando? Ya me fijo, hasta donde vi, nadie. Espera que ya te digo. Bueno, mientras les digo que si no están, entren en el grupo de Sobrevivimos al Linfoma y si pueden rellenar, contestar las preguntas del cuestionario, que justamente ahí hay una de las preguntas es si tuvieron COVID, si están o no vacunados, cuánto hace que están en remisión o están en tratamiento, porque eso nos sirve también cuando nosotros hacemos un reclamo, que realmente estamos trabajando con otras ONG para reclamar muchos problemas que hay con el acceso a los medicamentos. Yo no puedo ir a un organismo público a decir, hay muchos pacientes que no les dan ibrutinib. Yo tengo que decir, tengo 15 pacientes, que acá tengo el DNI, que no le están dando el ibrutinib. Entonces, todos estos cuestionarios que hacemos nosotros es para hacer esa base de datos. No nos importa el nombre, pongan un apodo, sí un mail como para conectarnos, o sea, no nos importa quién es, pero sí tener ese dato para poder reclamar, porque es así. Ahora hicimos una nota que la levantó TN y la levantó también una periodista de salud, Nora Bar, pero fue en base a ella nos preguntó cuántos pacientes hay que no está entregando banco de drogas y tuvimos que ir exactamente con 3 pacientes, 2 pacientes, 5 pacientes. Incluso a mí una vuelta me han llamado para verificar que lo que yo le estaba diciendo era verdad, porque no se puede tirar así números
porque sí. Entonces, si pueden, entren a Sobrevivimos al Linfoma. En nuestra página, en el Facebook nuestro, ya no podemos incorporar más gente porque hay 5.000 personas. Por eso es que nos metemos todos por el grupo. Y Mariana, recordá cuándo van a ser las sesiones de apoyo emocional, que acá veo que hay pacientes en tratamiento y sería bueno que entraran, ¿no? Bueno, por lo pronto voy a decir que así como recomendó la doctora en su presentación, tenemos la reunión grupal de apoyo emocional el martes que viene a las 18 horas de Argentina para pacientes, familiares, amigos, cuidadores de pacientes con linfoma. Y la de mielofibrosis, que es la otra patología que también acompañamos, el martes 22, a la misma hora también, por Zoom. Son sesiones que no quedan grabadas porque es muy privado, así que bueno, si pueden estar en vivo, buenísimo. Y seguramente para quienes no pudieron ingresar, en algún momento, voy a ver si el martes en algún momento, más tarde, puedo hacer un vivo en Instagram como para contar un poco también de qué se habló en el Zoom, para los que quizás no pudieron estar, y también en Instagram lo dejo grabado, ¿no? Pero bueno, por lo pronto el martes que viene a las 18 horas, así que bueno, los espero para charlar un poco. Gracias, Mariana. Bueno, y gracias, doctora Sofía. Siempre fuiste muy, muy clara en todas tus exposiciones. Y bueno, vemos qué otro tema abordamos. También nos digan, ustedes nos tienen que decir qué les gustaría, de qué tema tocar. Y creo que quedó pendiente, por lo menos en principio, el linfoma folicular, ¿verdad? Sí, folicular, y podemos hacer manto también. Manto. Pues es que también tengo pacientes con linfoma T cutáneo, que es medio raro. O sea, hay mucho. Hace unos meses. Sí, hicimos. El año pasado. Ajá. Bueno, la podemos volver a hacer igual, obviamente. Sí, porque como dice Mirta, el público se renueva. Sí, tal cual. No, igual todas nuestras charlas están grabadas y están subidas a nuestro canal de YouTube, Asociación Linfomas Argentina, ¿sí? Así que bueno, nos despedimos y les agradecemos un montón, y cualquier sugerencia o cualquier problema que tengan, nos mandan un mail a info@linfomasargentina.org, y recuerden que el 15 de septiembre es el Día Mundial de Concientización del Linfoma, así que váyanse preparando los que estén en remisión con un lindo testimonio. Siempre un testimonio para arriba, ¿no? Para alentar a los que están en tratamiento. Y vamos a hacer una campaña en redes sociales y una campaña también con testimonios de pacientes, así que vayan pensando qué se les ocurre. Y bueno, y vamos a cerrar. Vos estuviste, Sofía, el año pasado, ¿no? En el Día Mundial. ¿No subiste? No. Creo que te conocimos después. Bueno, sí, el año pasado me parece. Claro, bueno, el año pasado hicimos después un Zoom donde estuvo el doctor Kuminski, la doctora Prates, el presidente de la Sociedad Argentina de Hematología, el doctor Stemmerlin, y bueno, hubo testimonios de pacientes, una historia que hicimos subiendo a un cerro en Córdoba, el Champaquí, que fueron médicos con pacientes que subieron hace unos años para llevar la bandera de Linfomas Argentina a la cima, y después terminó cantando una chica, Janina Bulgeroni, que es una paciente que tuvo linfoma a los 10 años, así que terminamos como una fiesta, ¿no? Porque hay que también festejar un poco que estamos todos vivos y seguimos adelante. Así que bueno, los despido a todos y les mando un beso muy grande y agradezco mucho que estén. Chao. Gracias a todos. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Sin vos no podríamos, Gracias.